Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hace tiempo que estoy preparando este video en realidad y me parece que está bueno que sea como conclusión, porque este video habla sobre lo que nos interpela, ¿no? Que es el COVID y su propagación. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos para responder un poquito en esta pandemia? Bueno, les voy a dejar un videito por ahí. Cada vez me parezco más un youtuber. Me falta nada más que dejen los comentarios, la campanita. Ay, Dios. Que hizo un matemático que habla sobre lo que están haciendo ahora los matemáticos para trabajar con el COVID. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacer un análisis para poder modelar la propagación. Bueno, ¿qué es un modelo matemático? Un modelo matemático lo que hace es tomar la realidad, hacer una interpretación de algunas características que tiene, las principales características de esa realidad, generar ese modelo, contrastarlo con la realidad nuevamente, a ver cómo evolucionó e irlo mejorando, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y lo vamos a hacer con lo que conocemos nosotros. Así que empezamos. Bien, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos polinomios de primer grado. ¿Qué más conocemos? Conocemos polinomios de segundo grado. Podemos conocer algún polinomio de tercer grado también. ¿Y qué más podemos usar? Podemos tener estas funciones racionales, ¿no? Bueno, miren, con eso creo que nos va a dar bastante para seguir. Y alguna cosita que podemos ir creando por el camino. Perfecto. Vamos a pensar un modelo matemático para la propagación del virus, ¿sí? Vamos a suponer que, como en el caso de Uruguay, que hubo 4 casos el primer día, que es el 13 de marzo, ¿sí? El primer día, que le vamos a llamar el día 0, hubo 4 casos. Esos son los 4 casos que aparecieron nuevos, ¿ah? Entonces, vamos a ir haciendo una tablita. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que cada una de esas personas, esos 4, contagian a una persona más, ¿sí? Después de un día. Tardan un día en contactar a alguien y ese alguien también se contagia. Vamos a suponer eso y vamos a ver a dónde nos conduce. Entonces, al otro día, en el día 1, va a haber 4 por 2, es decir, 8 personas contagiadas, ¿no? Cada una de ellas contagió una más y además tenemos los 4 originales. Bueno, ¿qué pasa el día 2? El día 2 va a ser 4 por 2 a su vez por 2, es decir, 16. ¿Sí? Y el día 3, bueno, el día 3 va a ser 4 por, a ver, 2 por 2 lo voy a poner como 2 elevado a la 2, ¿no? Porque estoy multiplicando el 2 veces. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2 otra vez, ¿sí? Es decir, cada día se duplica, ¿no? 4, 8, 16, acá vamos a tener 32. Cada día se multiplica por 2 el anterior. Entonces, el día 4 va a haber 4 por 2, a ver, a la 4, porque sería 2 a la 3 por 2, ¿sí? Así que es 4 por 2 a la 4. El día 5, es decir, que esto va a ser 64, ¿no? Ahora, el día 5 va a haber 4 pacientes, los originales, multiplicado por 2, 5 veces, porque se fue duplicando, porque pasaron 5 días, y cada día se duplicó, 2 a la 5. ¿Sí? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y un día cualquiera? ¿Un día X? ¿Qué va a pasar un día X? Bueno, un día X, si ustedes se fijan acá, lo que va a pasar es que va a estar este mismo 4 por 2 a la X, que son la cantidad de veces que se duplicó los contagiados, ¿sí? Entonces, nuestra función, que nos va a dar la cantidad de personas contagiadas después de pasar X días, ¿sí? Es 4, los pacientes originales, multiplicado por 2 elevado a la X. Tenemos nuestra función f de x igual 4 por 2 a la x.
Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que puede pasar es que no se dupliquen los casos todos los días. De hecho, si ustedes se fijan, van a ver que hay diferentes países. Hay algunos que se duplican muy rápido y otros que se duplican muy lento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos integrar eso? Bueno, vamos a suponer que se duplican una vez por semana. ¿Sí? Entonces, si se duplica una vez por semana, nosotros tenemos que tratar de ver, de ingresar acá, ya no los días que pasaron, sino las semanas que pasaron. Porque se va a multiplicar por 2 cada vez que pase una semana. Así que si pasan 2 semanas, yo lo que voy a necesitar es que acá aparezca un 2. ¿Sí? No un 14, que serían la cantidad de días. Entonces, ¿cómo hago para pasar la cantidad de días a semanas? Bueno, eso es más o menos fácil, ¿no? Yo podría decir que lo que tengo que hacer es a la cantidad de días dividirla entre 7. Si yo agarro la cantidad de días y le divido entre 7, ya está. Eso me da la cantidad de semanas, ¿no? 14 días son 2 semanas. ¿Por qué? Pues dividir entre 7. Primero calcular la cantidad de semanas y después aplicar esta función, ¿no? Yo qué sé, si se duplica cada una semana y yo quiero saber, yo qué sé, a los 35 días cuántos enfermos hay, bueno, lo que voy a hacer es 35, lo divido entre 7, eso me da 5, y entonces después vengo acá y digo, bueno, hago f de 5. 4 por 2 a la 5, que eso da 128, creo. ¿Sí? Y está. Y con eso es suficiente. Ahora, capaz que estaría bueno entonces generar una función que me diga directamente, es decir, que no tenga que pasar de acá, hacer esta cuenta y después pasar para allá. Es decir, una forma de integrar todo en una sola. ¿Sí? Que yo le dé la cantidad de días y que me devuelva la cantidad de contagios. Básicamente eso, lo único que tengo que hacer es venir acá y en vez de poner el x solito, poner x dividido 7. Es decir, yo tengo una nueva función que le voy a llamar g, que es 4 por 2 a la x dividido 7. ¿Sí? Entonces ahora ya la x esta representa la cantidad de días, pero como yo lo divido entre 7, el exponente del 2 va a seguir siendo las semanas. ¿Sí? Entonces, como que acá pasa de días, esta pasa de días directamente a contagios. ¿Sí? Y esta lo que hacía era pasarme de días a semanas, y esta pasaba de semanas a contagios. ¿Sí? Entonces, a partir de esta función que pasaba de días a semanas y otra de semanas a contagios, armamos esta que pasa directamente de días a contagios. Simple, ¿no? Y bueno, esto los matemáticos le llaman componer dos funciones. Estamos haciendo una composición. Esto de aplicar una función y al resultado aplicarle otra es una composición de funciones. ¿Qué pasa si en vez de duplicarse una vez por semana se duplican una vez cada 2 días? O cada 3 días. O, yo qué sé, una cosa así. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra función? Bueno, lo que va a hacer es que va a cambiar este numerito de acá. Entonces a alguien se le puede ocurrir hacer una cosa más genérica, que sirva para cualquier país del mundo. ¿Sí? Simplemente sabiendo el tiempo que tarda en duplicarse, con eso armamos una función. ¿Y cómo quedaría? Así. ¿Qué es? Y bueno, a ver, aparecieron otras letras, una A y una D, donde D es un número que es una constante, digamos, que es el tiempo que tarda en duplicarse. Duplicación, voy a llamarle. ¿Sí? Y A son los casos iniciales. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo una función que
simplemente pongo cuáles son los casos iniciales y el tiempo que tarda en duplicarse la cantidad de contagios, ¿sí? Y con eso obtengo la función que me dice cuántos enfermos hay, ¿no? O cuántos contagios, cuántas personas contagiadas hay, ¿sí? Esto que acabamos de armar es lo que se llama el modelo exponencial, ¿sí? Para la transmisión de una enfermedad. Pero puede ser la transmisión de una enfermedad o el crecimiento de las bacterias o el crecimiento de la población humana, o en general se usa para el crecimiento de las poblaciones de cualquier cosa, de cualquier ser vivo. Vamos a ver cómo es esta función exponencial en comparación con los polinomios que conocemos. Tenemos un polinomio de grado 1 y la función exponencial. Y si cambiamos a un polinomio de grado 2, este polinomio de grado 2 coincide acá en el 0, ¿no? Yo los hice coincidir para poder compararlos. Y fíjense que es más, es como se empiezan a aparecer, ¿no? Pero si se fijan, para un mismo valor de x, la exponencial está más arriba que el polinomio, como que es más rápida, ¿sí? Y cuando yo cambio el polinomio y le aumento el grado, eso empiezan a emparejarse, pero sigue siendo mejor. Y acá también. Es decir, cada vez que aumento el grado, esto es un problema en particular, ¿sí? Pero digamos que los polinomios de quinto grado son más parecidos a la exponencial que los de cuarto, pero siempre es más lento. Y esto va a pasar, si yo sigo aumentando el grado del polinomio, siempre la exponencial a la larga va a ser más rápida, ¿sí? Va a estar en un valor mayor que el polinomio. Pero no puede ser exponencial de por vida. Es decir, si esto lo seguimos, en algún momento va a llegar a ser el total del Uruguay, ¿no? Los 3,5 millones casi que somos. ¿Y después qué? ¿Al otro día qué? ¿Hay 6,5 millones o 7 millones de uruguayos contagiados? ¿No? Tipo, no va a poder pasar. Por ejemplo, la función exponencial podría ser así, ¿no? El gráfico, pero cuando llegue al total de la población va a tener que detenerse, porque no, a partir de ahí no se contagia más nadie, ¿no? Podría ser así. Pero en realidad la situación es un poquitito más compleja que esa, porque no es que nos seguimos contagiando y llega un momento que nos contagiamos todos y se terminó. Es decir, a medida que va aumentando la cantidad de personas que hay contagiadas, los que están contagiados va a costarle un poco más contagiar a los demás, porque va a haber al lado de él muchos que ya están contagiados, por lo tanto no lo van a contagiar de vuelta. Entonces lo que va a pasar es que no va a crecer siempre igual, sino que va a ir aplastándose, ¿no? Va a ir generándose algo que tenga una tendencia. ¿Se recuerdan algo? Algo como una tendencia así, que se vaya acercando de a poquito. Exactamente, la función racional. Son las funciones que ustedes estudiaron en cuarto, la función racional que tenía esas famosas asíntotas. Bueno, la primera que se me ocurre a mí como la más elemental es esta, 1 sobre x. ¿Cómo es su gráfico? Bueno, su gráfico es así. Una asíntota ahí abajo. Pero esta asíntota tiende a 0. Yo quiero una asíntota que se acerque a un valor de la población. Bueno, para hacer eso lo que podemos hacer es sumarle un número. Por ejemplo, si yo le sumo 1, entonces este gráfico pasa a ser así. Bueno, de este lado está la otra rama, ¿sí? Bueno, pero yo lo que voy a querer es que no se acerque bajando, porque la función, la cantidad de infectados aumenta, no disminuye. Acá está disminuyendo esta función, esta no me sirve. Bueno, entonces, una forma que podemos hacer para encontrar una función que vaya creciendo es como que dar la vuelta. Y para dar la vuelta, una cosa que se me puede ocurrir es esta, mirá.
1 dividido 1 más 1 sobre x. Es decir, lo pongo en el denominador. Entonces, si esto es muy grande, ahora esto va a ser muy chico. Es decir, se da vuelta. ¿Y cómo es el gráfico? Bueno, el gráfico exactamente, efectivamente, queda así. ¿Sí? Y de este lado para ese lado. ¿Sí? Pero a mí me va a interesar la parte positiva. Así que aquí tenemos una función que tiene una tendencia. Ahora, al haberla dado vuelta, el problema es que si yo quiero cambiar el valor de tendencia y que no sea 1, lo que tengo que cambiar es este 1 de acá. ¿Sí? Si yo creo que en vez de tender a 1, que tienda a un número cualquiera, por ejemplo, no sé, 10, bueno, entonces lo que tengo que hacer es poner un 10 acá. ¿Sí? Y en general voy a tener una función que puedo ponerlo así. ¿Sí? Y esa función es una función que tiende a un valor k, que va a ser el total de la población o el total de infectados, ¿sí? Que no tiene por ser el total de la población del país, puede ser menos, ¿sí? Entonces, acá tenemos una función que se va a ir acercando a un cierto valor, ¿sí? K. ¿Dónde quedó la función exponencial que habíamos hablado recién? Es decir, la tiramos a la basura, no tiene nada que ver con nada. Bueno, para poder solucionar esto, lo que vamos a hacer es lo que habíamos hecho hoy hace un ratito, cuando hicimos la composición para pasar de días a semanas. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Tá? Necesitamos cambiar esta x por nuestra función exponencial para que tenga una primera parte exponencial, pero que a su vez tenga una limitante. ¿Sí? Entonces nuestra función, lo que acabamos de descubrir o de armar entre nosotros, es lo que los matemáticos llaman la función logística. ¿Sí? Vamos a ver una explicación un poquito de la función logística y cómo funciona. Bueno, acá está la función que nosotros miramos y acá está el gráfico. Y acá tenemos tres parámetros, ¿sí? Este que es el total, el límite, que ya lo conocían. Este es el tiempo de duplicación. Fíjense que la duplicación cambia la forma del gráfico, sobre todo la velocidad con la que crece. Cuanto menos tarda en duplicarse, más rápido crece. Después se aplasta un poquito más. Y le agregué acá otro parámetro más, que lo que va a hacer es cambiarla horizontalmente, que sería t de tiempo, digamos, podría empezar antes o después, ¿sí? Así es como funcionan los parámetros de nuestro modelo. Una aclaración más, acá, si ustedes buscan en internet la función logística van a encontrar algo parecido a esto, aunque hay varias versiones, pero una forma podría ser esta, que no es exactamente igual que la que nosotros hicimos, pero es parecida, ¿sí? El k, el 1 más está igual, pero después acá nosotros tenemos un cociente, pero acá no aparece un nuevo cociente, y la base de la exponencial es e, es un numerito que tiene más glamour que nuestro 2 para matemática, pero en realidad se puede ver que cambiando los parámetros a y b se puede llegar siempre a cualquier función de esta forma cambiando d y t. Es decir que básicamente estamos diciendo que son equivalentes estas dos. Bien, estamos acá y estos datos son datos reales, ¿tá? De Madrid, de la cantidad de enfermos. ¿Tá? Día 0, día 1, día 2, y acá vean cómo empieza a aumentar. En el día 16 ya había unos 600 y pico de casos. En el día 17 pasó los 1000. En el día 22, ya miren dónde está, acá arriba, en los 4500. Y esto sigue, ahora después les voy a mostrar. Pero primero quería mostrar la primera aproximación que hicimos. Que lo hicimos con una exponencial. Ahí tenemos una exponencial, 2 a la x,
Y este n es lo que habíamos hablado hoy, ¿no? De cada cuánto se duplica. ¿Se duplica diariamente? Entonces quedaría así, pero no se duplica diariamente. Vamos a ver si podemos ajustar a ojo, digamos, la función esta. Y miren cómo queda esto. Queda bastante bien, ¿no? Miren cómo están todos los puntitos prácticamente sobre la gráfica. Acá se empieza a despegar un poco. Quiere decir que acá no está creciendo tan rápido como antes. Acá estamos en 1,7 días. 1 cada 7 días, 1,7 días era el tiempo que tardaba en duplicarse la cantidad de enfermos. ¿Sí? Bien, esa es la primera aproximación que tenemos. Bien, ahora lo que hice fue aumentar un poco la gráfica y mostrarles todos los datos que tenemos. ¿Sí? Y quedó acá la función exponencial, ¿sí? Que, bueno, ahora al principio ajustaba bastante bien. Acá está en el W, acá está el día 20 y pico, ¿sí? Pero miren que la escala ahora cambió por completo. Acá están los 10.000 casos. Miren lo que está pasando en España, ¿no? En Madrid en particular. La cantidad de casos es impresionante. Estamos casi en los 70.000 casos, ¿sí? Esto es a mediados de mayo. Entonces, está perfecto, pero lo que decíamos, la exponencial al principio bastante bien, pero si ahora intento ajustarla, bueno, después empezó a duplicar más despacio. Sí, pero si intento arreglar esto, como que se me desarma por todos lados. Es decir, la forma de esta evolución, de cómo evolucionó el virus, no es exponencial. Al principio sí, pero ya no es exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a probar con lo que habíamos pensado nosotros. Acá tenemos el desplazamiento, ¿no? del tiempo, la traslación en el tiempo. Y esto es el tiempo que tardan en duplicarse. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos ajustar. Esto es jugar un poquito con los parámetros. Fíjense que cuanto más tiempo tarda en duplicarse, más aplastada, ¿no? Está la curva. A ver si podemos armarlo ahí. Este es el total de casos que va a haber. Eso lo podemos ajustar también. Claramente va a andar por acá arriba, ¿no? Y esto es una traslación horizontal. Bien, miren lo que está pasando. Ahí, no sé qué les parece a ustedes. Esto aprovecho para decirles que hay como una forma más o menos científica, más o menos no, bastante científica, digamos, como para hacer este ajuste de forma más profesional, digamos, ¿no? Más matemática. Pero nosotros vamos a hacer así a mano porque es lo que tenemos. Miren la aproximación de esto. Miren cómo quedó. Esta marrón, ¿no? Es la que estamos aproximando nuevamente. Miren la exponencial que habíamos hecho al principio y esta otra. Aproxima muchísimo mejor, ¿no? Al principio está un poquitito por encima, pero después se ajusta muy bien y después se empieza a separar. Empieza a separarse de vuelta. La realidad hizo que se aplastara un poquito más, digamos, de lo que decía la teoría. Y eso, bueno, es probablemente haya cambiado algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en el día, cerca del día 40, es cuando se debe haber empezado a notar el aislamiento social que hicieron en España, ¿no? Al principio no se aislaban tanto, después se empezaron a aislar, pero se nota, el aislamiento se nota unos días después, porque los que se estaban enfermando ya se enfermaron igual, ¿no? Entonces se nota 1 o 2 semanas después, eso es lo que escuché por ahí. Entonces podemos ver que la tendencia cambió acá, pero que nuestro modelo ajusta muchísimo mejor que el modelo exponencial que teníamos antes. ¿Sí? Es como, a mí me parece como muy sorprendente, digamos, muy interesante, que nuestro modelo, por más sencillo que sea, funciona perfectamente con Madrid. Acabo de poner los datos de Uruguay. Y hay una diferencia de escala con España, claramente. Acá hay 700 casos, y acá ya vienen 60.000. Y parece más aplastada, ¿no? Y después lo otro que se ve acá es un salto. Este salto en realidad corresponde a uno de esos pequeños picos que hubo en Uruguay. Este corresponde a
el de los centros de salud de tercera edad, que hubo 40 casos en un día, ¿sí? Pero fíjense que venía la tendencia de una cierta forma, estuvo ese salto y después la tendencia se mantuvo. Es decir, si nosotros corriéramos estas líneas para abajo, si eso no hubiese sucedido, no hubiésemos visto ningún cambio. Es decir, el cambio fue en un único día, no hubo más, ¿tá? Solamente en ese día. Entonces, como que da la idea de que hay una ley más o menos que funciona, pero claro, la realidad tiene esos picos, ¿no? Que son así. Bueno, vamos a intentar poner nuestra función acá. Y bueno, acá vemos que acá queda bastante bien en esta segunda parte, pero al principio empieza bastante alejado de la realidad, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos parámetros? Estos parámetros es el total de casos, que más o menos andaríamos por ahí, ¿no? El total va a tener que ser más grande que lo que tenemos hasta ahora. Y esto es la velocidad con la que se duplican, ¿no? Que acá es más lenta y acá es más rápida y podemos ajustar un poquito ahí, ¿no? Capaz que uno podría decir, bueno, pero si ajustas esta última parte no vas a poder ajustar esta. Bueno, intentemos ajustar esta primera parte. Bueno, para ajustar esta primera parte tendría que ir ahí, ¿sí? Y capaz que podríamos, si no, podríamos cambiar acá. Y a ver si ahí sí. Bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esto como que no funciona, ¿no? Es decir, capaz que podemos ajustar acá, pero después enseguida se va. Y si ajustamos en esta segunda parte, ¿sí? Más aplastadita, esta primera parte no tiene nada que ver. Entonces, está pasando algo raro acá. Es decir, si ajusto bien al principio, el final no tiene nada que ver, ¿no? Esto no está funcionando. Y si se fijan un poquito, el problema es que estas segundas partes, digamos, va bastante bien, pero al principio bastante mal, ¿no? Podemos arreglarlo para diferentes maneras, pero creo que el error menor, digamos, sería en el que acá anda bastante mal, pero después bien, ¿tá? Entonces el problema es que necesitamos una función, necesitaríamos como cambiar el modelo, es decir, este modelo no podemos ajustarlo cambiando los parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el modelo por otro, ¿sí? Y necesitamos una función que al principio sea más lenta. Si necesitamos una función más lenta, que no sea tan rápida como esta logística exponencial. ¿Conocen una función que sea más lenta que la exponencial? Entonces, el modelo logístico exponencial es este, ¿sí? Entonces, si yo quiero bajarla un poquito para que no sea tan rápida, lo que vamos a hacer es volver a los polinomios que teníamos antes, ¿sí? Que ya vimos que los polinomios crecen más lentamente que la exponencial, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es muy simple, cambiar esto y volver a lo que teníamos. Pero en vez de poner una x solamente, que era un polinomio de primer grado, lo que vamos a hacer es poner un polinomio de cualquier grado, ¿no? Acá queda un monomio en realidad, porque no necesito más, ¿sí? Le cambio acá, el c va a ser un nuevo parámetro que le puedo cambiar por cualquier exponente, y el b va a ser un coeficiente que también lo puedo cambiar, ¿sí? Y con eso generamos lo que es la logística potencial, que es una modificación de la exponencial. Y vamos a ver si con esta funciona mejor. Bien, entonces vamos a poner esta potencial, logística potencial. Y acá tengo los parámetros, este es nuestro conocido total de casos. Y bueno, después tenemos que está acá, que viene a ser el exponente de nuestro polinomio, que nos permite arreglar un poquito a grandes rasgos. Miren qué bien que anda para el caso uruguayo. Y que viene a ser una potencia que nos permite arreglar más finito. Esto es perfecto. No sé si lo ven, pero hasta este salto es casi matemático, digamos, ¿no? Están estos saltos acá.
Y hubo otros saltos, no sé si lo recuerdan. Hubo el salto en 33, estuvo lo de Vilar de Bo también. ¿Sí? No me acuerdo bien dónde está este salto, pero se pueden identificar, digamos, ¿no? Y va como así, como tiene que ir, digamos, ¿no? Y después tuvo este salto. Entonces, es decir, es genial, ¿no? Pudimos modelar. Así que tenemos un buen modelo, pero no es el mismo que valía para Madrid. Bien, hemos terminado el análisis y tenemos una primera conclusión. En Uruguay, el modelo matemático que mejor se adapta a la propagación del COVID-19 es la logística potencial, o por lo menos se adapta mejor que la logística exponencial, que funciona muy bien para el caso de Madrid. Saber por qué esto es así en Uruguay es motivo de otro análisis diferente. La ciencia en general funciona justamente de esta forma. Uno realiza una investigación, concluye resultados y luego los publica para que los demás puedan conocerlos y además los puedan revisar. Antes de que termine este video, le quiero agradecer especialmente a Óscar Ventura, que me proporcionó los datos de Uruguay y me dio una mano sobre los modelos matemáticos que se usan. Además, les dejo en la descripción su contacto, ya que publican un análisis en forma periódica por si quieren investigar un poco más. También les dejo los archivos de GeoGebra que utilicé para realizar la comparación, las direcciones donde pueden tomar los datos actualizados y alguna recomendación de videos. Creo que algunos de ustedes se estarán preguntando algo parecido a si esto va para el escrito o dicho de otra manera, ¿qué tiene que ver lo que estábamos dando con esto? Y para eso quiero hablar de dos cositas. La primera, la función exponencial. La función exponencial es bien diferente que los polinomios, en el sentido del crecimiento que tiene. Crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Eso es importante. Otra cosa es que vamos a poder estudiar cómo es que los parámetros que nosotros definimos para la función logística nos pueden servir para transformar la función logística que nosotros definimos, que tiene base 2, a esa función que usan los científicos que tiene otra base. Además, hay deberes. Les dejo en la descripción un archivo de GeoGebra y también la voy a dejar en CREA sobre 2 provincias más de España y el crecimiento que tienen. Con eso ustedes tienen que definir cuántos casos van a tener en total y ver cuál de las dos funciones se adapta mejor a cada una de las provincias. Ahora sí, nos vemos en la próxima.